Hola, hola a todos amigos y amigas, saludos. Hoy es jueves 2 de abril aquí en los Estados Unidos. El jueves 2 de abril es el día en que se hacen bromas y April's Fool, lo llaman ellos, el día de los inocentes para nosotros en Colombia, donde hacemos bromas y todo lo demás. No voy a hacer ninguna broma. Vamos a hablar del Evangelio del día de hoy. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 51 al 59, los últimos versículos de este capítulo 8. Entonces Jesús, ¿dónde estoy? Jesús le dijo a los judíos: les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Entonces le dijeron los judíos: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, lo mismo los profetas, ¿y tú dices que quien cumpla tu palabra no sufrirá jamás la muerte? ¿Por quién te tienes? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo que ustedes llaman su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Le replicaron los judíos: ¿no has cumplido 50 años y has conocido a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro, antes de que existiera Abraham, yo soy. Recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Muy bien, el final de este capítulo 8 tiene un final como bastante virulento, una reacción bien agresiva en contra de Jesús. Los judíos se ofenden bastante ante las palabras de Jesús y quieren apedrearlo por las palabras que ha dicho precisamente Jesús. Es muy claro que Jesús está hablando en un lenguaje completamente extraño para los judíos. No son capaces de entender qué es lo que está diciendo. Y todo el argumento, la pelea entre el testimonio que da Jesús de Dios y el testimonio que los judíos quieren escuchar o que ellos creen que conocen y que tienen la verdad, etcétera, etcétera. Hacia el final del capítulo, Jesús vuelve a usar la expresión yo soy, ego eimi, que recuerden que había dicho tal vez ayer o antes, que es una expresión muy propia del Antiguo Testamento por medio de la cual Dios se le revela a Moisés. Es como la forma como Dios se revela en el Antiguo Testamento diciendo yo soy. Jesús la utiliza también, entonces está haciendo ahí como poniéndose al mismo nivel de Dios, una cosa que los judíos no pueden soportar, por eso lo quieren apedrear. Pero bueno, déjenme señalar esta expresión tan bonita que me llama también mucho la atención al principio de estos versículos. En el versículo 51, de hecho, dice Jesús: les aseguro, quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. La expresión es difícil y la traducción en esta versión no me gusta mucho, porque la expresión quiere expresar o quiere decir mejor: les aseguro quien permanezca en mi palabra, para seguir como en continuidad con el mensaje de Jesús, no solamente a los judíos sino a los discípulos hacia el final del Evangelio. Quien permanezca, quien observe, quien resida, si quieren, quien viva en mi palabra, jamás verá, conocerá o experimentará la muerte. Entonces, muy parecido a la expresión de ayer, en el Evangelio de ayer: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Verdad, libertad, muerte, no como conceptos en el Evangelio de Juan, sino como experiencias que afectan la vida de las personas. Yo no sé si ustedes recuerdan una película por allá de 1992, 98, bueno, no sé, me acuerdo bien de qué año, que se llamó, la tradujeron al español como ¿Conoces a Joe Black? La historia de este multimillonario Anthony Hopkins, que está a punto de morirse y se encuentra con la muerte, y la muerte está representada por este joven apuesto Joe Black, Brad Pitt, y entonces hacen un acuerdo entre los dos. La muerte le va a dar unos días extras a Bill Parrish, que es el personaje de Anthony Hopkins, y de esa manera la muerte va a experimentar un poquito qué significa ser humano, cuáles son como las experiencias humanas. El problema es que al final Joe Black, la muerte, se enamora de la hija de Bill Parrish. Pero bueno, pensando en esa película, yo me pregunto cuántas veces nosotros hemos visto o conocido
la muerte en nuestra vida. Y lo digo por esto. En el Evangelio de Juan, la muerte no es solamente, o no tiene un sentido físico solamente. No es simplemente dejar de respirar o abandonar este cuerpo. La muerte es una fuerza o un poder que termina destruyendo todo lo que es valioso, lo que es importante, lo que tiene sentido en nuestra existencia. Por lo tanto, como yo lo digo muchas veces en los funerales, la muerte tiene muchas caras y nosotros vemos la cara de la muerte de muchas formas, muchas veces en nuestra vida, a través de los fracasos, de las decepciones, de los sufrimientos, de las fallas que tenemos. Son pequeñas experiencias, digámoslo así, de muerte, es decir, de esa fuerza que destruye las cosas, que destruye todo a nuestro alrededor, que genera caos, que genera confusión, que genera tristeza. Ahora bien, Jesús le dice a los judíos, pero también le está hablando a sus discípulos, el que permanece en mi palabra, el que permanece, es que estoy tratando de encontrar un adjetivo parecido, pero me parece tan bonito ese permanecer. En inglés se podría traducir como el que resida o el que viva, el que habite en mi palabra, no experimentará la muerte. Es una promesa muy bonita porque les está diciendo precisamente a los judíos y a los discípulos, no es que no se vayan a morir, sino que el poder, ese poder que destruye las cosas y que nosotros llamamos muerte, no va a tener como sus efectos en nosotros. Lo que está diciendo Jesús es que su mensaje, toda su enseñanza de amor, de perdón, de compasión, la experiencia del reino va a permitir, va a ser como, digámoslo, un antídoto para que la fuerza del mal no penetre en nosotros y termine destruyéndolo todo. Que a pesar que todo se derrumbe de nuestro alrededor, nosotros podemos experimentar el poder de la vida, no el poder de la muerte, porque finalmente ese es el mensaje de Jesús. Entonces, yo creo que en estos días en que nosotros hemos experimentado tan de cerca el poder de la muerte y que nos hemos aterrado, es necesario volver a permanecer en las palabras de Jesús, en su mensaje, y descubrir, habitando en ese mensaje, el poder de la vida que se manifiesta entre nosotros de tantas maneras. El poder de la vida que lo transforma todo y que nos da a nosotros precisamente esperanza para seguir adelante a pesar de las dificultades y de todo lo que experimentamos todos los días. ¿Qué tal si permanecemos en la palabra de Jesús nuevamente? Ahora, para experimentar la libertad de la que nos hablaba ayer el Evangelio, y ahora para que el poder de la muerte no tenga efecto sobre nosotros, sino que nosotros experimentemos el poder de la vida. Qué video tan largo el de hoy, un cafecito, perdónenme por este video tan largo, cafecito, y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos, chao, chao.